¿Qué tal, amigos? Es un gran placer para mí darles la bienvenida a esta nueva lección en video de la Escuela de Ajedrez Clásico. Esta lección calcula como un maestro. En esta clase voy a mostrarles la manera correcta de calcular como lo hacen en realidad los maestros. En internet encontramos un montón de información sobre cálculo. Sin embargo, ellos no nos dicen cómo hacen para encontrar tales brillantes combinaciones. Voy a explicar brevemente, de manera resumida, la forma correcta de calcular y podrán darse cuenta que es muy sencillo cuando se conoce la técnica correcta. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Cuándo calcular? Debemos calcular cuando hay contacto entre las piezas, es decir, cuando nuestras piezas están amenazando las piezas del oponente o cuando el oponente está atacando nuestras piezas. Ahí es cuando es necesario calcular. Ahora bien, ¿cómo saber qué jugadas elegir? ¿Cómo podemos seleccionar nuestras jugadas candidatas? Para eso, simplemente vamos a seguir este orden de jugadas. Lo primero que necesitamos ver en la posición, cuando empezamos a calcular, es si hay algún jaque o los jaques que hay. Cuando no hay jaques, seguimos con las capturas. Si no hay capturas, seguimos con las jugadas de ataque. Debemos calcular estrictamente en este orden, empezando por los jaques, las capturas y las jugadas de ataque. A continuación, pasaré a explicar mediante ejemplos cómo utilizar este método, el cual es el método correcto para calcular, como lo hacen los maestros. Una vez que aprendas este método, tú podrás hacer lo mismo. Bien, tenemos acá nuestro primer ejemplo. En esta posición juegan las negras y lo primero que tenemos que hacer es identificar los jaques que tenemos a nuestra disposición, como les dije, ya que el jaque es la jugada más forzada, que obliga a nuestro oponente a hacer algo al respecto. Si dama por E4, alfil por E4, rey por E4, vemos que en esta posición las negras no han obtenido ninguna ventaja, así que tenemos que evaluar la otra alternativa, la cual es torre por peón, haciendo jaque y amenazando a la dama. Entonces las blancas están obligadas a capturar la torre. Vemos que si comen con el caballo por C3, la dama blanca quedaría colgando, sería capturada de inmediato. Entonces las blancas están obligadas a capturar de dama. Seguiría dama por C3, a lo que las negras responderían con dama por E4, haciendo jaque. Como vemos, la jugada más forzada es el jaque. Rey de 2, que debe ser el negro, obviamente debe ser jaque. Dama por F4, rey C2 y dama por D6, ganando material. En este ejemplo, es turno de las blancas y lo primero que tenemos que hacer es identificar el jaque. Como vemos, las blancas solamente tienen dos jaques a su disposición: alfil C5 y alfil G7. Si alfil C5, vemos que las negras se pueden cubrir fácilmente de caballo y no habría pasado nada. Vemos la siguiente alternativa: alfil G7, haciendo jaque y obligando a las negras a responder. Entonces, si las negras juegan rey E7, seguiría dama D7, mate. Ahora, si viene alfil por G7, la dama negra quedaría colgando y sería capturada con dama por F4. Veamos nuestro siguiente ejemplo. En esta posición es turno de las blancas y aunque no disponen de un jaque de momento, poseen una captura, que es la segunda jugada más forzada, la cual es torre por peón H7, amenazando mate en la siguiente jugada. Si las negras responden con F6 para bloquear esta diagonal, perderían la torre luego de torre por A7. Por lo tanto, si deciden capturar la torre con el rey por H7, seguiría torre H1, jaque. Si regresan con el rey a G8, seguiría torre H8, mate, la cual es la idea de esta combinación. Por lo tanto, las negras jugaron alfil H6. Entonces
¿Qué jugada debemos ver? Primero, el jaque, obviamente, porque es la jugada más forzada. Siguió torre por h6, rey por h6, dama h3, jaque, dama h4 y dama por h4, jaque mate. Debemos calcular siempre hasta el final de la variante forzada. Es decir, en estos momentos, en esta posición, debemos calcular torre por h7 y mentalmente debemos ver toda la variante forzada. Es la manera correcta de calcular. Veamos el siguiente ejemplo. Esta posición es de una de mis partidas. En esta posición le toca jugar a las negras. Y como vemos, el único jaque que tienen a disposición las negras es dama por peón f2. Pero seguiría dama por dama, torre por dama, rey por dama. Y las negras no conseguirían ventaja. Por lo tanto, al no haber otro jaque disponible, debemos pasar a las capturas. La única captura que veo posible acá es torre por g5. Si torre por caballo, seguiría alfil por torre. Y las negras no consiguen nada. Por lo tanto, en esta posición jugué torre por alfil. Y vemos que las blancas no pueden comer en realidad la torre. Porque si comen, seguiría dama por f2, rey h1, dama f1, torre por f1, torre por f1, jaque mate. Como vemos, siempre aplicando el método que expliqué al inicio. Primero ver los jaques. Si el jaque no da nada, pasamos a ver las capturas. Y por último las jugadas de ataque. Por lo tanto, después de torre por g5, las blancas jugaron h3. Siguió dama f6, que amenaza torre por peón, haciendo jaque y capturando la dama que está suelta. Las blancas jugaron dama b4, lo cual es un error, ya que recién maten 2. Ahora sí dama por f2, ya que el peón quedó indefenso, rey h1 y dama por g2, jaque mate. Vayamos al siguiente ejemplo. Es turno de las negras en esta posición y vemos que las negras no disponen de ningún jaque, ya que si dama g1 seguiría rey por dama y no habría pasado nada. Capturas, bueno, no tenemos ninguna captura a la vista, entonces seguimos con las jugadas de ataque. En esta posición las negras jugaron dama e2 con doble amenaza hacia la torre y amenazando dama por alfil, jaque mate, por lo que las blancas se cubrieron con torre g1. De nuevo en esta posición no hay jaque. Si capturamos dama por alfil, seguiría torre por dama y no habría pasado nada. Entonces seguimos con las jugadas de ataque. En esta posición hay una jugada de ataque, la cual es h3, amenazando capturar el alfil. En la siguiente jugada, el alfil no puede comer alfil por h3, ya que seguiría dama por h2 de inmediato. Y si las blancas no hacen caso a esta amenaza, simplemente juegan dama por b6, seguiría h por g2, torre por peón y dama por torre, jaque mate. Veamos el último ejemplo de esta lección. Veamos los jaques disponibles que tiene el blanco. Si dama e8, las negras se pueden cubrir fácilmente con torre de 8. No habría pasado nada. No consigue nada el blanco. Capturas, vemos, si dama por torre, seguiría dama por dama y las blancas no consiguen nada. Entonces, si no funcionan los jaques, si no funcionan las capturas, debemos pasar a las jugadas de ataque, que también son jugadas forzosas, ya que obligan al oponente a responder, a hacer algo al respecto. El blanco jugó a6, avanzando el peón y amenazando capturar la dama. Es una jugada de ataque. Las negras no pueden capturar a este peón, ya que perderían su torre con dama por torre. Entonces las negras jugaron dama de 7, protegiendo aún la torre. Entonces, ¿qué hacer el blanco en esta situación? Lo primero que debemos ver es la jugada más forzada, que es el jaque. En esta posición el blanco jugó dama por torre, haciendo jaque,
lo que obliga a las negras a capturar la dama, y vemos que con torre C8 las negras reciben jaque mate. Como les expliqué al inicio de esta lección, debemos calcular las jugadas forzadas en el orden de primero jaque, si los jaques no funcionan, luego las capturas y por último las jugadas de ataque. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Como resumen, no se olviden calcular primero las jugadas forzadas. Primero el jaque, si los jaques no funcionan, pasamos a las capturas. Si las capturas no nos dan nada, no tenemos ventaja, pasamos a las jugadas de ataque. Es necesario calcular en este estricto orden y considerar todas las alternativas que tenemos a nuestra disposición y evaluar cada una de ellas para ver cuál es la que más nos conviene. Esta es la manera correcta, amigos, como calculan los maestros, en realidad, durante las partidas de torneo y las partidas rápidas en internet. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día, bye bye.